Bienvenidos. El servicio informativo de Blue Radio sigue analizando el proyecto de reforma tributaria que presentó hace ya una semana ante el Congreso de la República el Gobierno Nacional. Es un proyecto que tiene 110 artículos que, por supuesto, tendrá unas discusiones muy profundas en el Congreso y las modificaciones serán muy grandes. Hoy, por ejemplo, en materia política, se están adelantando reuniones cruciales de la bancada de Cambio Radical y el Partido Liberal también sentará su posición, mientras que el partido de la U dice, mire, no acompañaremos ninguna iniciativa que vaya en contra de la clase media ni en contra de los colombianos menos favorecidos. En el mismo sentido, se han pronunciado congresistas incluso de la coalición de gobierno, del Partido Conservador y del Centro Democrático. Los que saben de reformas tributarias cuentan y dicen que una cosa es la que entra y una muy diferente es la que sale. El contexto mundial es muy serio. La pandemia ha obligado a la mayoría de gobiernos del mundo a emprender un plan de apoyo a los menos favorecidos muy ambicioso y eso requiere financiación. Digamos que hay un consenso en torno a la necesidad de conseguir recursos frescos, entre otras cosas porque las calificadoras de riesgo han advertido que si no hay una reforma tributaria, que si no hay unas modificaciones, Colombia podría sufrir una disminución en la calidad, en el grado de su deuda, lo cual nos afectaría a todos. En últimas, es una situación que no simplemente es una teoría, sino que es una práctica, algo realmente serio, difícil. Podría incluso aumentar los índices de pobreza porque se encarecería el crédito para todos los colombianos. Y como estamos hablando con los diferentes sectores de lo que significa el proyecto de la reforma tributaria, hoy he querido invitar a la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, de Camacol, para hablar sobre lo que tiene que ver con el sector de la construcción en la reforma tributaria y cuáles serían los efectos, por ejemplo, para un sector que se ha dinamizado profundamente en los últimos meses, como es el de construcción de vivienda de interés social. Doctora Sandra Forero, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Hola Ricardo, muy buenas tardes, gracias por esta invitación y un saludo para todas las personas que nos están oyendo acá en Blue Radio. Muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Quiero preguntarle primero, ¿cuál es el estado del sector de la construcción hoy, un año después del comienzo de la pandemia? Bueno, Ricardo, muy concretamente es un sector que ha mostrado esa capacidad de recuperación que tiene, pero además esa capacidad de aportarle al país. Hablar de construcción es hablar de reactivación claramente. Cerramos el año pasado con unas ventas, o más bien con 194,000 hogares pudieron acceder a una vivienda el año pasado, a pesar de la coyuntura por la que tuvimos y que todavía estamos atravesando. Logramos de esas 194,000 hogares, 132,000 fueron hogares que hasta de 4 salarios mínimos que pudieron comprar, acceder a una vivienda de interés social. Cerramos con 153,000 unidades de vivienda en oferta, Ricardo. De esas, más del 50%, ahora podríamos afirmar que ya estamos en un 55% de lo que hay en oferta, de esas más de 153,000, son vivienda de interés social y 74%, esas están agrupadas, digamos, en que el 75% de los proyectos que hay en Colombia son vivienda de interés social. Desde el punto de vista del empleo, Ricardo, logramos ya recuperar las cifras prepandemia, es decir, ya llegamos al 1,5 millones de colombianos trabajando nuevamente en este sector, llevando su sustento a sus hogares gracias a este sector. Y también diría algo que es muy importante y es que las iniciaciones de proyectos empezaron a reactivarse en el tercer y cuarto trimestre del año pasado, mostrando un comportamiento muy positivo en este primer trimestre del año. ¿Por qué te hablo de las iniciaciones? Porque en las iniciaciones es que se da como ese choque que todos estamos esperando para el empleo, para la demanda de insumos. Y hablo ahora de los insumos porque gracias a esas iniciaciones, pues nosotros demandamos insumos, materiales, todo lo que tiene que ver con un proyecto de 34 sectores de la economía, de la industria. Entonces, claramente es un sector que sin triunfalismos, con mucho realismo, está evidenciando, las cifras hablan por sí solas, de que tiene una capacidad enorme de reactivación económica,
pero también de reactivación social, que 132.000 hogares el año pasado hayan tomado la decisión de comprar su vivienda de interés social y lo hayan podido hacer y hayan encontrado la oferta, eso es una política, ese es un modelo que está funcionando. Ahora le pregunto por la reforma tributaria. ¿Qué incluye el texto redactado por el Ministerio de Hacienda y radicado ante el Congreso en cuanto a vivienda de interés social? Que como lo vemos, pues haciendo sumas y restas, es el que más dinamiza el sector. La construcción de vivienda de interés social, pues usted nos cuenta, 132.000 familias compraron el año pasado vivienda de interés social, pero además nos cuenta usted que el 75% del sector se está moviendo por cuenta de ese tipo de proyectos. ¿Qué contempla la reforma tributaria frente a ese sector, frente a esa parte de la construcción, y por qué ustedes están preocupados? Gracias, Ricardo. Lo primero que quisiera decir sobre el proyecto de ley de solidaridad sostenible es que nosotros, esos principios que enmarcan el proyecto de ley, como son la sostenibilidad fiscal, como son todo el tema del priorizar el gasto social, todos estos temas, pues claro que los respaldamos. El tema es que al interior del proyecto de ley, o más bien, para tomar esas decisiones, es muy importante, Ricardo, mirar esos elementos meritorios de algunos sectores. Y ahí me voy a referir a la vivienda, y me voy a referir a la vivienda social. Porque precisamente estas cifras que tú acabas de oír y que acaban de oír los colombianos, existen, son posibles, porque están las condiciones para que se den. La primera condición es que los hogares puedan comprar la vivienda. Y eso lo ha garantizado el gobierno de manera incondicional, aportando los subsidios para esto. Pero la segunda condición para que este modelo funcione es que se pueda construir la vivienda. ¿Y por qué se ha podido construir a lo largo de los años? Porque llevamos 3 décadas fortaleciendo un modelo que un gran componente está en el estatuto tributario. Está en el estatuto tributario, no así en el proyecto de ley que se radicó. Al interior del estatuto tributario hay unos instrumentos que permiten financiar, construir y promover la vivienda de interés social. Que dadas las condiciones de cómo se puede o cómo se construye la vivienda formal, la vivienda social formal en Colombia, al eliminarlos, lo que estamos es borrando de tajo los elementos que habilitan la construcción de BIS en Colombia. Y te lo comentaba, ahora dice, hay gente que dice, ¿y por qué ahora están construyendo tanta BIS? Pues porque eso es lo que necesita Colombia, pero lo necesita y es viable porque hay unos instrumentos que lo permiten, y esos instrumentos se eliminaron en el proyecto de ley que se radicó en el Congreso de la República. ¿Cuáles son esos puntos que están en el estatuto tributario, todavía están, y que buscan eliminarse con el proyecto de reforma tributaria o de ley de sostenibilidad? Eufemismos del gobierno, pero tiene usted razón, ley de solidaridad sostenible, que tiene un componente social importante, pero muy importante. Pues, el dinero tiene que salir de algún lado. ¿Por qué consideran ustedes que los puntos que le quitan al estatuto tributario van en contra de la construcción de vivienda de interés social? Ricardo, Colombia tiene un modelo en el que la vivienda de interés social tiene un control de precios por ley, y esa no es la discusión ahorita. Es decir, así la hemos producido, así se ha producido. Cada 4 años que llega un gobierno, en el plan de desarrollo se dice, haciendo todos los análisis de cuál es la condición de la población, los ingresos de los hogares, todo, se hacen todos los análisis y se dice, a partir de, en este gobierno, la decisión de tener el control de precios se va a dar en tanto, lo que llamamos los topes de precio. Independientemente de lo que pase, Ricardo, independientemente de lo que pase, que cambien los precios de los insumos, que el suelo esté costando más, que por ejemplo los trámites, que ustedes siempre nos han acompañado en ese tema de trámites, que eso finalmente es un costo financiero. Acá los trámites son eternos y es una carga enorme, independiente de que salgan nuevos reglamentos técnicos, que esa es la manera de construir con calidad. Independientemente de eso, se tiene que producir. Y lo que permite que se produzca son esos instrumentos que están en el estatuto tributario. Hay unos elementos como la devolución del IVA de los materiales que se usan para construir la vivienda social, no el resto de la vivienda. Pero eso es lo que hace que entonces las empresas
Y hay una parte en el capítulo de exenciones. Entonces, eso es lo que hace que las empresas digan, yo me mantengo construyendo esto, porque finalmente, si no lo puedo construir, o si me voy a ir a pérdida, pues me salgo de ese mercado. Y el problema es que se pierde la posibilidad de que los hogares accedan, Ricardo. Nosotros estamos hablando que en promedio estamos construyendo 130.000 al año, 130.000 viviendas de interés social. Con el comportamiento del mercado, con los impactos medidos, lo que nos da es una reducción para solo construir 26.000 viviendas de interés social. No, pues una disminución de cerca del 75% del sector. Sí, es casi del 80%, casi en lo que es vivienda de interés social. Entonces yo te diría, si tenemos un modelo que funciona, si los hogares tienen la confianza, si el gobierno, porque sí lo ha respaldado, es que eso es una realidad de puño, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno con los programas de vivienda de interés social, pero y si no encuentran la oferta, entonces el modelo tiene que ser equilibrado. Ahora, eso hablando solo del acceso a la vivienda, pero una reducción de este volumen, lo que nos implica es que vamos a perder un poco más de 440.000 empleos entre directos e indirectos, que son los que se generan. Estoy hablando solo de la vivienda de interés social, no estoy hablando del volumen completo de vivienda en Colombia. Entonces, 441.000 empleos, Ricardo, no solo en este momento, sino en cualquier momento de la historia del país, pero en este momento hablando de reactivación, es un golpazo enorme, ese es el 30% de lo que se generó en empleo en el último año. Sí. Entonces, cuando yo te decía que uno entiende la necesidad de la reforma y además acompaña los principios que la enmarcan, uno tiene que, también es importante decir cuál es el carácter meritorio de estos sectores, y el carácter meritorio de la vivienda social es todo, es salubridad, es seguridad, es bienestar, es consolidación del patrimonio en los hogares. Los colombianos tenemos una cultura de ser propietarios, de tener su vivienda en cualquier segmento, pero en la vivienda social es muy importante porque es un paso de consolidación de patrimonio enorme, tener la primera vivienda. Claro. Yo quisiera que hiciéramos el listado, doctora Sandra Forero, de cuáles son concretamente los puntos que ustedes consideran que metería un freno muy fuerte al sector de la construcción de vivienda de interés social. Y comienzo con uno que usted nos cuenta y quisiera que nos explicara. En el proyecto de reforma tributaria, el gobierno elimina la posibilidad de devolución de IVA por los materiales utilizados para la construcción de esas viviendas. ¿Ese es uno de los puntos que les preocupa a los constructores? Ese es uno de los puntos. Eso tiene un tope, Ricardo. Un tope quiere decir, eso es básicamente lo que dice la norma, es que tendrán derecho a la devolución o compensación del IVA pagado por la adquisición de esos materiales. Eso se hará en una proporción hasta del 4%, es decir, lo que quepa ahí es que se puede devolver, no es una totalidad, pero lo que se ha logrado es que el mercado se ajuste un poco a esas condiciones. Y ese es uno, y los otros instrumentos van más enfocados. Tú has oído que hay una gran discusión frente al tema de las exenciones. En este caso, las exenciones van muy ligadas. Hay unas ligadas a la construcción y ligadas a la financiación. Y eso lo que permite, entonces, es que esa exención se dé sobre la utilidad que tenga o que se den en los proyectos de vivienda de interés social. Ahora, lo que estaba, o lo que dije desde el principio, cuando se está produciendo esta vivienda, independientemente de que cambien las normas, de que haya más regulaciones, más reglamentos técnicos, más allá de eso, la posibilidad de construirla y de financiarla es gracias a estos instrumentos. Esos son como elementos habilitantes. Si se eliminan, entonces no se va a producir, que es el impacto más grave que tenemos. Leo la cifra que usted nos cuenta y nos dice que si llega a aprobarse la reforma tributaria como está hoy, más de 400.000 empleos podrían estar en riesgo en el sector de la construcción. Por supuesto, ¿cuáles son los más afectados? Las personas, los operarios, las personas de la base de la pirámide serían los más afectados, por supuesto, en caso de que se parara la vivienda de interés social y su construcción en Colombia. Ricardo,
lo que nosotros tenemos, y acá estamos hablando de empleos directos e indirectos, y es eso que precisamente tú estás planteando. Los directos son empleos que tienen que ver directamente con la actividad constructora, ¿no? Cuando nosotros hablamos de empleos directos y de la actividad constructora, por ejemplo, del 1,5 millones de empleos que tenemos, o que se han generado, que ya están otra vez, porque eso era una cifra prepandemia, pero ya es actualmente otra vez una realidad. Tal vez 900,000 son nuestros trabajadores de obra. Y el resto, pues claro, tiene que ver con trabajadores de obra, quiero decir, nuestros maestros, nuestros obreros. El resto es ya el nivel profesional y el nivel profesional que tiene que ver con el resto del proceso, pero que también son empleos importantes, es decir, esos 1,5 millones todos los tenemos que proteger. Y un poco esa es la misma proporción que en estos 441,000 que estamos hablando. Claro, hay mucho trabajador. Ahí hay una cosa que es muy valiosa, o pues que tú estás preguntando, y es, por ejemplo, lo que nosotros logramos ya, o lo que logra este sector más bien, con el tema de los contratistas. Nuestros contratistas son infinitamente valiosos porque ellos son el personal que se ha ido calificando, que ha ido entrando a la formalidad además, porque no es tan fácil entrar a la formalidad, un poco con todas las condiciones en el país, pero van entrando a la formalidad. Y ellos no son los grandes contratistas de obra, son contratistas que tienen que ver con la mampostería, la pintura, las excavaciones, donde, como dices tú, hay desde el ayudante, que es el trabajador menos calificado, hasta pues lo que ya tenemos, por ejemplo, ahorita con el tema de los supervisores, hay una cantidad de inspectores de obra, y esto en todo el tema de bioseguridad, que se han ido formando para adaptarse a esa realidad. Y ese es toda una mano de obra que se pone en riesgo realmente, y sí, nos atrevemos a decirlo porque además lo tenemos medido, que se pone en riesgo con una decisión de estas. Que uno de pronto no quisiera tener que llegar a en estas necesidades que tiene el país, dar esa discusión, pero Ricardo, sí estamos hablando de un sector que realmente el carácter meritorio es todo. Y hay una cosa que no te he contado y que quisiera aprovechar 2 minutos, lo que pasa con la cadena de la construcción. Para construir la vivienda se demandan insumos y materiales de 34 sectores. Eso es el 54% del aparato productivo del país. Y ahí no estoy contando los empleos indirectos. Los indirectos los tengo también ligados a la actividad. La cadena tiene sus empleos propios. Y la cadena no son solo los grandes productores de grandes materiales. La cadena es la puntilla, la carpintería desde la más especializada a la menos especializada. Es una cadena enorme que si nosotros dejamos de construir estas viviendas, si reducimos a 26,000, se nos va a caer la demanda de insumos en 6.5 billones de pesos. Y en un momento, y yo hablo mucho de la reactivación. Sí. Lo que pasa es que una decisión de una reforma tributaria que de tajo debilita el modelo, pues ya no va a ser una solución, un tema solo coyuntural. Eso, el impacto va a ser de aquí en adelante hasta que miramos. ¿Y cuál es la forma? Para la coyuntura es terrible, pero también para el mediano plazo. Y va a tardar mucho en recuperarse el sector y muchos otros en caso de que se llegara a aprobar. Yo quiero hacer un ejercicio, doctora Sandra Forero, con usted. ¿Cuál es el valor máximo y cuáles son las características de una vivienda de interés social? Bueno, el valor máximo, porque los topes están divididos no por regiones, sino en algunas ciudades con sus municipios aledaños, donde estamos hablando de 150 salarios mínimos. Eso corresponde a más o menos, espérate que yo tengo acá la información. Estos 150 son más o menos 130 millones de pesos. Tope. Sí. ¿Es en todo el país o esa es la? Eso es en unas regiones, municipios, sí. Unas ciudades, capitales. Ya te digo dónde es. Eso es en ciudades y sus municipios aledaños que tienen más de 1 millón de habitantes. O sea, capitales de departamento grandes, sí. Bogotá, Cali, Medellín, sí. Barranquilla, Cartagena, en la otra, Cúcuta. Sí. En la otra es hasta 135 salarios mínimos. Sí. En las otras ciudades, cuando estamos hablando de BIS. Y la vivienda de interés prioritario tiene un tope de 90 salarios mínimos, Ricardo.
que es aún menor, digamos que es la básica que tenemos dentro del plan o dentro del esquema, ¿no es verdad? Así es. Sí. La llamamos de interés prioritario porque es la que tiene más subsidio, porque producirla es más difícil, porque te voy a decir una cosa, en las viviendas de interés prioritario y la vivienda de interés social, no se pueden, voy a negociar los reglamentos. No me explico, o sea, si tenemos reglamento de telecomunicaciones, reglamento técnico de telecomunicaciones, reglamento técnico de estructuras, perdón, de instalaciones eléctricas, eso toca cumplirlo, pero con ese tope. Claro. Para venderlo en ese tope. Pero doctora Sandra, tú me estabas preguntando los precios sí, y las características. Sí. La mayoría de lo que se construye en Colombia en vivienda de interés social, la mayoría, casi acercándonos a un 100%, hace parte de conjuntos, como para que la gente lo entienda, donde el urbanismo es completo, donde está el parque, porque además son normas urbanísticas que toca cumplir, donde están las áreas comunes, donde están los salones comunales, entonces eso hace parte de la vivienda, hace parte de eso. Acá no se vende solito el apartamento y eso también está en esos topes. Nos hacen otra pregunta. ¿Cuál es el metraje o el tamaño máximo de una vivienda de interés social, por ejemplo? No, eso sí, eso afortunadamente, iba a decir, eso cae mal, pero afortunadamente eso no está regulado, porque resulta que una cosa es hacer vivienda de interés, o sea, eso cambia mucho en las regiones, por ejemplo, cambia mucho en las regiones. Hay viviendas que, por ejemplo, tienen 45 metros cuadrados, pero cuando uno sale al urbanismo, porque están, bueno, no, incluso en Bogotá también hay de eso, pero digamos que en otras regiones tienen piscina, tienen salón comunal, tienen áreas comunes, y la gente le interesa eso, a la gente le interesa, dice, bueno, listo, voy a vivir en esto, pero además tengo unas condiciones para los hijos o para quien sea, desde el punto de vista de calidad urbanística, que le permiten, que es lo que nosotros llamamos bienestar. Claro, ¿cuál es el subsidio máximo que se da para una vivienda de interés social, para una familia que quiere acceder a una vivienda de interés social hoy? Y ya le voy a preguntar del escenario que ustedes están proyectando en caso de que se aprobara la reforma tributaria. Hoy, ¿de cuánto hasta cuánto puede ser el subsidio? Ricardo, lo de los subsidios está funcionando y va a seguir funcionando, porque por eso decía, la parte de la demanda, el gobierno la ha respaldado, o sea, incondicionalmente. Entonces yo te voy a decir, en el tema de los subsidios, que yo tengo acá una información rápidamente, pero en el tema de los subsidios, básicamente lo que nosotros tenemos, o lo que tienen los colombianos, más bien, tienen que ver con el subsidio a la cuota inicial y el subsidio porque ahora el programa es completo, entonces tiene subsidio a la cuota inicial y subsidio para pagar una parte de la cuota del crédito. Voy a hablar de cifras gruesas, por ejemplo. En este momento hay un subsidio de 30 millones de pesos, que es el subsidio para la cuota inicial. A eso se le suma el hecho de que se le da a todas las familias, porque el programa, por eso el programa Mi Casa Ya nosotros lo hemos, más que calificarlo, consideramos que es un programa eficiente y efectivo, porque aparte de los 30 millones, le dan a cada hogar, cuando accede al crédito hipotecario, 440 mil pesos mensuales para pagar su cuota. Entonces, eso lo que le está reduciendo es casi un 25% en la cuota que tiene que pagar mensualmente, y eso es mensualmente, le dan ese aporte por 7 años. De hecho, hay bancos que en marco de la sana competencia dicen, no, yo le garantizo los 7 años adicionales, pero acá no me voy a poner a hablar de cuáles, pero parte de eso es lo que ayuda. Entonces, por eso decimos que desde la demanda, por eso para los hogares tener ese cierre financiero se vuelve tan valioso y se vuelve tan importante. Y por eso el año pasado 132.000 hogares pudieron acceder, porque tienen el programa de Mi Casa Ya, los 30 millones de subsidio, más el subsidio a la cuota. Sí. Ahora lo importante es conseguir la vivienda, y el año pasado, y pues hay oferta suficiente en este momento. Según le entiendo, si llegaran a aprobar hoy los congresistas la reforma tributaria como está en el proyecto de ley, doctora Sandra Forero,
¿se tendrían las mismas condiciones? Digamos, habría la posibilidad de que las familias obtuvieran ese cierre financiero a través del subsidio a la cuota inicial y el subsidio a la cuota mensual, pero lo que no habría son suficientes proyectos, es decir, lo que Eso habría es es una exactamente. disminución muy sensible, muy grande en el número de proyectos que empiezan a construirse, es decir, habría muy poca demanda para viviendas de Muy, interés muy social, poca muy poca oferta, oferta, sí, así muy es. poca oferta. Porque el gobierno, Ricardo, y no me canso de decirlo, es que hasta la semana pasada tuvimos un evento de Encuentro Nacional de Afiliados con el señor presidente, con el ministro Malagón, que ha liderado esto de manera impresionante. ¿Y qué pasó este año? Este año lo que pasó es que debido a la fortaleza de las ventas del año pasado, este año se duplicó la demanda de subsidios. Mm. Y el gobierno ya dijo, el ministro lo dijo en un evento, no habrá ningún colombiano que entre o que reciba su vivienda y vaya a necesitar su subsidio que no lo vaya a recibir. Eso está garantizado. Entonces, y ellos compraron, ya compraron los colombianos, pero como esto va creciendo, porque en los últimos años ha sido lo que nosotros le pusimos la revolución de la vivienda social, entonces lo que el gobierno mantiene sus recursos, mantiene como honrando esa confianza en los colombianos con los subsidios que les llega al hogar, ese subsidio es para el hogar, y ahora necesitamos es que no se nos vaya a debilitar la oferta. Claro, aquí Gloria Street nos está contando, y eso sí también es cierto recordar lo que se necesita tener una cuota inicial para poder acceder al subsidio del gobierno nacional. Eso es cierto y eso es claro, pero funciona relativamente bien este esquema. Doctora Forero, quiero finalizar preguntándole si han tenido la posibilidad de hablar con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, o incluso por medio del ministro Jonathan Malagón, del ministro de Vivienda, con el gobierno intentando modificar esa parte del proyecto en el Congreso para que no se termine afectando la construcción de vivienda de interés social en el país. Sí, Ricardo, nosotros tenemos una relación muy respetuosa, muy fluida con el gobierno nacional. Por supuesto, lo que estábamos era también esperando que se radicara, ¿cierto? Porque antes de la radicación, eso había todas las, y se habló mucho de lo que iba a quedar, de lo que, y nosotros nos pareció infinitamente respetuoso esperar la radicación. Ya tenemos la radicación, ya hemos estado hablando con el ministro Jonathan Malagón, y le hemos enviado una comunicación al ministro Carrasquilla, primero la comunicación y ya empezaremos pues a buscar el espacio para hablar con él, explicando esto. Ahora el gobierno conoce esto y estamos seguros que en medio de este debate democrático que se va a dar, seguramente vamos a hacer, esperaría yo, y esa es una autorreflexión que hago en público, tener la capacidad desde Camacol de seguir haciendo evidente ese carácter meritorio de la vivienda de interés social. Es que las cifras hablan por sí solas, las condiciones hablan por sí solas, lo que ganan los colombianos con la construcción de vivienda social hablan por sí solas, pero nosotros desde Camacol tenemos la obligación de hacer evidente todo esto y estamos seguros que, como te digo, ya mandamos una comunicación al ministro Carrasquilla, esperaremos poder tener, que seguramente lo vamos a tener con él y sus viceministros, que son además absolutamente abiertos a estos diálogos, para seguir explicando esto. El ministro Malagón no ha sido nada distinto que un aliado para el sector. Estas cifras que estamos mostrando hoy de este primer trimestre también del 21 son muy sólidas, y eso es respuesta a una política de vivienda, a una política social de vivienda, de la cual ya se apropiaron además el colombiano de a pie. Entonces, estamos con la esperanza de que esto se va a lograr. No es solo un sector, no es solo un sector económico, es desarrollo social también, y es una cadena de 34 sectores, ¿no? Entonces, 54% del aparato productivo seguramente van a tener eco estas reflexiones. Y bueno, pues, apoyados por ustedes, además los medios de comunicación que nos abren estos espacios, pues, además para poder explicar, porque esto no es pelear, esto no es pelear, esto es dar una discusión en el marco de un proyecto de ley de sostenibilidad, de solidaridad sostenible, que hemos acompañado en sus principios fundamentales, pero que tienen que mirar los elementos meritorios de algunos sectores.
Eso es cierto y es fundamental que en la medida de lo posible más colombianos puedan acceder a vivienda propia y de eso se trata, de que los proyectos que se requieren, de que son necesarios, a veces con dolor para muchos sectores, pues no terminan afectando a los más pobres que quieren realmente tener su casa propia. Doctora Sandra Forero, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a todos los amigos que han estado con nosotros, a Hernando, a Gloria, a María Carmen, a Ladies, a Mary, a Luis Solano, a Lilia del Carmen, a Luis Mosquera, a Delvi Gaviria, a todos los hemos leído y agradecemos mucho que se hayan conectado con nosotros porque esos temas realmente que les interesan a millones de colombianos. Muchas gracias, doctora Forero. Ricardo, mil gracias a ti, a Blue y a todas las personas que se conectaron. Un gran abrazo. Chao. Chao.